Sexta jornada de la Cumbre Climática de la ONU que se desarrolla en Egipto, marcada por la presencia de Estados Unidos. En su intervención, el presidente Joe Biden se comprometió a ayudar en la transición energética y a reducir las emisiones de carbono para el año 2030. Tenemos reporte desde Sharm el-Sheikh. Las tropas de Ucrania retoman el control de la ciudad de Jersón tras la retirada del ejército ruso. Sin embargo, Moscú mantiene que su salida militar no cambia el estatus de la región anexionada a Rusia. Primer día de la cumbre de la ASEAN centrada en la crisis de Myanmar. Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acordaron comprometerse con los grupos de la oposición frente a la ausencia de aplicación del plan de paz negociado en abril del año pasado con la junta militar que tomó el poder del país. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Egipto, porque finalmente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su discurso en la COP27, luego de que no estuviera presente en la llamada Cumbre de los Líderes el 7 y el 8 de noviembre, debido a la celebración de las elecciones legislativas de medio término en su país. Ante la cumbre climática, Biden prometió nuevas metas para reducir los gases de metano de Estados Unidos, pero no hizo promesas concretas para financiar el Fondo contra los Daños y las Pérdidas, la mayor exigencia de los países menos industrializados y menos contaminantes. Nuestras enviadas especiales a Sharm el-Sheikh, María Clara Calla y Marina Colorado, con los detalles. Tres grandes compromisos hizo el presidente Joe Biden aquí en la COP27. La primera es la creación del Plan de Acción sobre el Metano, con el que se espera que Estados Unidos reduzca en un 87% sus emisiones de este gas de aquí a 2030. Otro de los anuncios es duplicar el respaldo que da al Fondo de Adaptación para llegar a 100 millones, el doble de lo que prometió en la COP26 en Glasgow. Y otro de los anuncios es dedicar 150 millones para acelerar el plan de fondo de emergencia para adaptación y resiliencia. Y dentro de ellos se cuentan 500 millones para ayudar a Egipto a una transición energética, algo que hace en alianza con la Unión Europea y Alemania. El presidente Biden no habló, sin embargo, de una de las promesas esperadas, que era reducir las emisiones de los contratistas federales en Estados Unidos. Por otra parte, Biden defendió la ley para la reducción de inflación, con la que dedicó 370.000 millones de dólares para combatir el cambio climático. Sin embargo, los activistas estadounidenses dicen que claramente sí es el plan más grande en la historia, pero que nunca ha habido otro y que este monto representa tan solo el 4% de lo que se destina al presupuesto de defensa. El problema principal de la ley para la reducción de inflación es que no hace nada para enfrentar nuestros problemas de combustibles fósiles en el mundo. Solo destina dinero para la energía renovable, pero también afianza el interés por los combustibles fósiles. Le da a las compañías de combustibles fósiles las posibilidades para hacer más nuevos arrendamientos, para explorar gas y petróleo. Y esa es la dirección opuesta de donde necesitamos ir. Lo que le pedimos a Estados Unidos es que cree una especie de mecanismo de financiación que pueda hacerle frente a los daños y las pérdidas y comience a financiar las clases de reparación que son necesarias por parte de los grandes contaminadores de Estados Unidos y que han afectado a las comunidades que poco hicieron para causar el problema. Y en el marco de la COP27, France 24 les ofrece una serie de reportajes relativos a la crisis climática. En Ecuador, el retroceso del 50% de los glaciares volcánicos es una de las consecuencias más evidentes del calentamiento global. El informe es de nuestro corresponsal Gustavo Ortega. Luisa Machado es centinela del Parque Nacional Antizana. Su tarea de proteger el volcán es cada vez más ardua. El deshielo avanza cada año y atenta con dejar sin agua a la población que habita en la capital ecuatoriana. El retroceso es de 20 a 25 metros por año y eso es realmente preocupante. Es una cantidad de retroceso muy pronunciada que a la vez afecta tanto a la producción de agua. Además del deshielo, el agua que se consume en la capital ecuatoriana proviene de esta laguna de origen glaciar, a 35 kilómetros del volcán Antizana. La crisis climática y la escasez de lluvias amenazan estos reservorios naturales, reduciendo sus niveles de agua. Sequía tremenda
La sequía también preocupa a Patricio Muñoz, guardaparques quien conoce el lugar desde hace 40 años. Para proteger la diversidad vegetal, siembra huertos que aspira a convertir en 5.000 nuevas plantas al año. La vegetación muere constantemente por la falta de lluvias y el incremento del sol. Se contabilizaban hasta 300 días de lluvia, ¿no? Y apenas teníamos un mes entre medio seco o medio húmedo. Hoy totalmente ha cambiado. Me agrada que la zona de amortiguamiento aún la tenemos. Además de la flora, también la fauna está sufriendo de los estragos de los cambios de temperatura. Ante la migración de muchas especies, Luisa vigila que el cóndor, ave típica nacional en peligro de extinción, permanezca en su hábitat natural. Camino a la Antisana, el desgaste glaciar devela sus capas rocosas a kilómetros de distancia y confirma nuevas amenazas. Los microplásticos, y eso también es un factor que durante años, ya sea por actividades turísticas, por actividades antrópicas, y el mismo ambiente ya tiene microplásticos y están depositándose en el nevado. En total, son 120.000 hectáreas de áreas protegidas amenazadas. De desaparecer este parque natural, poblaciones enteras quedarían sin agua y ya no existiría el ecosistema más rico de Ecuador. En noticias relativas a la guerra en Ucrania, el ejército ucraniano retomó el control de la ciudad de Jersón tras la retirada total de las tropas rusas de la urbe. Recordemos que Jersón era la mayor ciudad bajo control de Moscú y un punto geoestratégico en la guerra. Sin embargo, Rusia mantiene que la salida militar de la ciudad no cambia su estatuto de zona anexionada. Según el Kremlin, tras su retirada de Jersón, no quedan tropas rusas al oeste del río Dnieper, el sistema fluvial que divide Ucrania por la mitad. Juan Pablo Lucumí tiene los detalles. Recibidos como héroes, los soldados ucranianos entraron en la Plaza de la Libertad de Jersón en medio de aplausos de quienes celebran la retirada del ejército ruso de la única capital regional que Moscú había tomado desde el inicio de la guerra. Este viernes Rusia aseguró haber concluido de forma total su retirada y Ucrania celebra la retoma del control de una ciudad estratégica. La ciudad de Jersón se encuentra en su etapa final. Hay mucho trabajo para limpiar el área, desminar la ciudad. Tenemos entendido que los ocupantes antes de irse hicieron estallar la planta de energía térmica de Jersón, estación de distribución de la compañía de energía de la región. Junto a la torre de televisión destruyeron parte electrónica de la misma. Tendremos que restaurarlo todo. Para el Kremlin, el repliegue no cambia el status quo, asegurando que no hubo bajas en sus tropas y que no dejaron atrás ni una sola pieza de armamento. Jersón es un tema de la Federación Rusa. Está legalmente fijado y definido. No hay cambios y no puede haber cambios. Sin embargo, según las autoridades ucranianas, varios soldados rusos terminaron ahogados tratando de salir de la urbe y varios de ellos están en posiciones fortificadas que construyeron recientemente del otro lado del río Dnieper. Los medios ucranianos informaron que el único punto de paso entre la ciudad de Jersón y la otra orilla del río Dnieper, el puente Antonovsky, había colapsado. El cruce más cercano, a 70 kilómetros y aledaño a Novakhovka, también está en medio de tensiones, pues de ambas partes se acusan de atacar una represa clave que de romperse generaría un caudal que arrasaría con poblaciones enteras e inundaría a Jersón. Y precisamente desde la invasión rusa de Ucrania, el suministro de combustible a Europa por parte de Rusia disminuyó un 80%. Alemania, la mayor economía de Europa y altamente dependiente del gas ruso, prevé largos apagones, por lo que sus ciudadanos se preparan para enfrentar una situación inédita para muchos. Rafael Pérez nos cuenta más. Lo que alguna vez solo vieron en la ficción, hoy es una amenaza real a la que deben acostumbrarse, quedarse a oscuras. Y es que los alemanes están recurriendo a cursos de capacitación para saber cómo actuar en caso de verse en un apagón. Si se va la electricidad, entonces ya nada funcionará y debemos entender qué significa realmente nada funciona. Eso va desde llamar a los servicios de emergencia hasta ver las luces de la calle apagadas, y eso representa estar a oscuras como la boca de un lobo en la calle. Y luego en las casas también está completamente oscuro y nada funciona.
Los cursos se ofrecen de manera gratuita por la Organización Alemana de Ayuda y Bienestar, amparados por la Agencia Gubernamental de Protección Civil y Asistencia en casos de desastre. La crisis energética mundial, impulsada por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú, complican el abastecimiento de combustible al viejo continente. Hace 3 generaciones la gente sabía lo que era estar sin electricidad. Hoy nos damos cuenta de que apenas podemos funcionar sin electricidad. Así que puedes ver lo rápido que se desarrollan y cambian las cosas. Y sin electricidad las cosas cambian, prácticamente se paralizan. No moriremos por eso, pero la vida diaria se paraliza. Con las reservas de combustibles casi llenas, Alemania espera evitar los apagones gracias a una inusual calidez imperante, lo que contribuye al ahorro. En otras noticias, el Vaticano acaba de anunciar que abrirá una investigación contra el cardenal francés Jean-Pierre Ricard, quien esta semana reconoció que abusó sexualmente de una menor de 14 años hace décadas. El Vaticano informó que la investigación formal empezará cuando haya concluido el trabajo de la justicia francesa, para que las conclusiones de las autoridades de Francia puedan servir de base a las pesquisas del Vaticano. El Papa Francisco podría condenar al cardenal francés a una vida de aislamiento y penitencia, o bien apartarlo del sacerdocio. Recordemos que el año pasado una investigación independiente reveló que hombres relacionados con el clero católico francés abusaron de 200.000 menores en los últimos 70 años. Y en otras noticias, en el primer día de cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, los líderes acordaron comprometerse con los grupos de la oposición de Myanmar frente a la ausencia de aplicación del plan de paz negociado en abril del año pasado con la junta militar. Myanmar sigue formando parte de la ASEAN a pesar de los llamados de grupos de defensores de derechos humanos para que sea expulsado. Lea Orel tiene los detalles. Un año más, la silla de Myanmar estuvo vacía en la apertura de la cumbre de la ASEAN. Los líderes militares siguen sin poder asistir a las reuniones importantes de la organización y se arriesgan a ser excluidos definitivamente si no empiezan a aplicar el plan de paz acordado en abril de 2021. Dentro del bloque, Indonesia ha sido una de las principales voces pidiendo una acción más dura contra la Junta de Myanmar. Indonesia está profundamente decepcionada. La situación en Myanmar está empeorando. No hay avances significativos en la implementación del consenso de los 5 puntos y luego no hay compromiso de la Junta. No debemos permitir que la situación en Myanmar defina a la ASEAN. Myanmar ha entrado en una espiral de conflictos sangrientos desde que los militares derrocaron el gobierno de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó de nuevo la escalada de violencia y la crisis en materia de derechos humanos que vive el país. Los ataques indiscriminados contra la población civil pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional. Reitero mi llamamiento a las autoridades de Myanmar para que liberen a todos los presos políticos y pongan en marcha inmediatamente un proceso para volver a la transición democrática. Este es el único camino hacia la paz. Las potencias occidentales han impuesto sanciones a la Junta mientras la violencia se ha intensificado en las últimas semanas con mortíferos ataques militares aéreos contra objetivos civiles. Gracias por su atención. Sigan con nosotros.